Derecho civil. Tema 3. Epígrafe primero. Las fuentes del derecho. El término fuente del derecho designa todo lo que contribuye o ha contribuido a crear el conjunto de reglas jurídicas aplicables dentro de un Estado en un momento concreto. En los países con derecho escrito, las principales fuentes del derecho son tanto textos como tratados internacionales, constituciones, leyes, reglamentos. Sin embargo, otras fuentes son a veces admitidas según la materia, tales como la costumbre, los principios generales del derecho consagrados por la jurisprudencia o unos principios de derecho natural, universales, escritos en la naturaleza y costumbre de los seres vivos y al ser mismo de las cosas. En el presente tema desarrollaremos las fuentes legales como la costumbre, los principios generales del derecho y la jurisprudencia. Epígrafe segundo, la costumbre. La costumbre es el uso implantado en una comunidad y considerado por ella como jurídicamente obligatorio, en la observancia constante y uniforme de un cierto comportamiento por los miembros de una comunidad, con la convicción de que responde a una necesidad jurídica. En las sociedades poco evolucionadas era la principal fuente del derecho. Falta de precisión, de certeza y de unidad son los grandes defectos de la costumbre. En el derecho contemporáneo, el papel de la costumbre es modesto, si se lo compara con el de la ley. No obstante, en algunas ramas del derecho, y particularmente en el comercial, su campo de aplicación es bastante amplio. Es en el sistema anglosajón donde la costumbre tiene una importancia primordial, pero aún en él lo que los jueces aplican más que la costumbre en sí es la expresión de esta a través de los fallos de los tribunales. En realidad, el common law, originado en la costumbre, es hoy derecho jurisprudencial. La costumbre, independientemente de su valor autónomo, tiene mucha importancia como antecedente histórico de la ley. Existen tres clases de costumbre. 1. Secundum legem, o de acuerdo a la ley, que deriva su vigencia en la propia norma jurídica, que le concede la facultad de reglar en caso concreto. 2. Praeter legem. Este caso sería la costumbre como verdadera fuente creadora de normas a falta de precepto legal. Y 3. Contra legem, o sea, en contraposición a lo que prescribe la norma legal. Esto fue objeto de enorme discusión basada en la jerarquía de las fuentes del derecho. También podemos clasificar las costumbres en generales, regionales y locales, atendiendo al ámbito de territorialidad. Requisitos de validez de la costumbre. Son 3. Que no sea contraria a la moral ni al orden público, que sea probada y, en tercer lugar, puede ser aplicada de oficio por el tribunal. Epígrafe tercero. Los principios generales del derecho. Por principios generales del derecho se entienden las ideas fundamentales e informadoras de la organización jurídica de la nación, según De Castro, es decir, los que dan sentido a las normas jurídicas legales o consuetudinarias existentes en la comunidad, los enunciados generales a los que se subordina un conjunto de soluciones particulares. Pueden referirse simplemente al sistema jurídico de cada Estado, en cuyo caso o conectarse con el derecho natural, en cuyo caso trascenderían del derecho positivo. Hoy en día, una parte importante de los principios generales del derecho en nuestro ordenamiento jurídico la constituyen los principios constitucionales, aunque existen muchos otros al margen de la Constitución. No obstante, se ha afirmado por un sector de la doctrina que los principios constitucionales no pueden ser encuadrados en el artículo 1.4 del Código Civil, junto con los que solo pueden aplicarse en defecto de ley o costumbre, ya que ellos mismos son superiores a la ley y a la costumbre. Los principios generales del derecho no deben confundirse con las llamadas reglas de derecho, apotegma o máximas jurídicas que el digesto definía como las que describen brevemente una cosa y que no tienen el carácter de fuente del derecho. Si bien es cierto que los principios generales se expresan en ocasiones como máximas o aforismos. Nuestro Código Civil enumera los principios generales del derecho entre las fuentes del derecho. Así, en su artículo 1.1 establece que las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, y añade en el párrafo cuarto que los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. La exposición de motivos del Código Civil explica que
Los principios generales del derecho afectan y actúan como fuentes subsidiarias respecto a los anteriores, pero además de desempeñar ese cometido único en el que cumplen la función autónoma de fuente del derecho, pueden tener un significado informador de la ley o de la costumbre. Los principios generales del derecho, por tanto, son 1. Son informadores de la labor interpretativa. 2. Son fuente en caso de falta de ley y costumbre. Y 3. Son fundamentales en el ordenamiento jurídico. Finalmente, en cuanto a su constitucionalización, los principios generales del derecho alteran su posición en el sistema, colocándose por encima de la ley, y al tratarse de principios expresamente formulados en la Constitución y principios implícitos declarados por el Tribunal Constitucional. Epígrafe 4. La jurisprudencia. Se conoce como jurisprudencia al conjunto de las sentencias de los tribunales y la doctrina que contienen. El término también puede utilizarse para hacer referencia al criterio sobre un problema jurídico que fue establecido por sentencias previas y a la ciencia del derecho en general. Se entiende por jurisprudencia a la doctrina establecida por los órganos judiciales del Estado, por lo general al Tribunal Supremo o Tribunales Superiores de Justicia, que se repiten en más de una resolución. Esto significa que para conceder y conocer el contenido completo de las normas vigentes hay que considerar cómo han sido aplicadas en el pasado. En otras palabras, la jurisprudencia es el conjunto de sentencias que han resuelto casos fundamentándose en ellas mismas. La jurisprudencia es una fuente del derecho compuesta por los actos pasados de los que ha derivado la creación o modificación de las normas jurídicas. Por eso, en ocasiones se dice que un cierto caso ha sentado jurisprudencia para los tribunales de un país. Los jueces en muchos casos deben fundamentar sus decisiones a partir de un repaso de fallos precedentes. Esto quiere decir que se realiza una revisión de la jurisprudencia. La importancia que tiene la jurisprudencia dentro del ámbito del derecho es fundamental. ¿Por qué? Porque gracias a ella se consiguen salvar las imperfecciones que tiene el sistema jurídico mediante la creación de lo que serían contenidos jurídicos para futuros casos que pueden tener un parecido sustancial. Entre las distintas funciones que tiene atribuida la jurisprudencia, podemos establecer que quizás la más importante y significativa es la interpretadora. Y es que se encarga de llevar a cabo el estudio de un precepto jurídico aplicado o utilizado en un caso concreto. No obstante, también es necesario subrayar su labor integradora. Bajo dicha denominación se encuentra la tarea de cubrir las lagunas o las carencias que se dan en el derecho cuando no hay una ley que aborde una cuestión determinada. Pero no son las únicas funciones que tiene la jurisprudencia. De la misma manera, hay que destacar el hecho de que se encarga de velar por el progreso y de adaptarse a lo que serían las exigencias históricas de la sociedad en cada momento. Al estudiar los diversos cambios de jurisprudencia a lo largo de la historia, es posible conocer la evolución de las leyes. Hay ocasiones en que las reformas del derecho positivo no se aplican, por lo tanto, la jurisprudencia supone la mejor forma de conocer la historia real y efectiva de la justicia. Es importante tener en cuenta de todas formas que el valor, la importancia o la efectividad de la jurisprudencia cambia de acuerdo a la legislación de cada país. Por ejemplo, en Chile, los tribunales pueden resolver en contradicción con fallos anteriores. Sin embargo, en España, la jurisprudencia no está considerada como fuente del derecho, aunque se tiene en cuenta como un complemento del ordenamiento jurídico. La aplicación de la jurisprudencia es definitiva, depende de cada nación. El artículo 1.6 del Código Civil dispone que la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina, que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, por lo que, aunque no sea fuente propiamente dicha, su facultad para modular la ley y establecer cuáles han de ser los principios generales del derecho le otorga una relevancia sin par. La jurisprudencia se constituye a partir de dos sentencias que interpreten una norma en igual sentido, emanadas del Tribunal Supremo y, cuando se trata de cierta materia de competencia limitada a la comunidad autónoma, de los Tribunales Superiores de Justicia, de la comunidad autónoma correspondiente. Las que no reúnan estas características únicamente gozan de la consideración de precedentes, sirviendo únicamente como apoyo a una determinada tesis sostenida en juicio al carecer de auténtico contenido normativo.
Del mismo modo, una sentencia emanada por un Tribunal Superior de Justicia carece de relevancia normativa para otros tribunales superiores de otras comunidades autónomas, que pueden emitir fallos no concordantes con dichas interpretaciones e incluso contradictorios. En estos casos puede interponerse el recurso de casación para la unificación de la doctrina ante el Tribunal Supremo, que casará ambas sentencias determinando cuál de las interpretaciones contradictorias goza del beneplácito del alto tribunal. En el caso en que un juez o tribunal se apartase de la doctrina establecida por el Tribunal Supremo, no se invalida automáticamente la sentencia, sino que sirve como motivo de casación. No obstante, el Tribunal Supremo puede apartarse en cualquier momento de su jurisprudencia consolidada, por lo que esta producción normativa es esencialmente mutable, adecuándose a los tiempos con cada fallo. Es necesario hacer referencia al Tribunal Constitucional, ya que pese a no ser un órgano judicial sino constitucional, también emite sentencias con la denominación técnica de jurisprudencia. Dichas sentencias, por el especial grado de su órgano emisor, tienen efectos normativos, al ser el Tribunal Constitucional el supremo intérprete de la Constitución. En efecto, el artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial claramente determina que las sentencias del Tribunal Constitucional son vinculantes y los jueces y tribunales deben interpretar todas las normas conforme la interpretación que de las mismas normas resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos. Fin, tema 3 del bloque civil.